Diego Giacomini está en línea. Diego, buen día, un gusto. Ernesto Tenenbaum te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto Tenenbaum. ¿Cómo andan vos y tu equipo? A ver, Te escuché. Dale, a ver. Te escuché. Mira, punto número 1. Explosión no puede haber porque hay cepo. De hecho, el cepo es el invento que encontró la casta política, no ahora, hace mucho tiempo atrás, para cambiar explosión por implosión. ¿Ok? ¿Y qué lo genera la explosión? La explosión es que vos puedas, con tus pesos que no querés, cambiarlos todos y todo lo que quieras, rápido, cuando quieras, por todos los dólares que quieras, con lo cual se desploma la demanda de dinero, salta mucho el tipo de cambio y después se acelera mucho la inflación. Pobrecitos, ni Alfonsín ni el turco en 1990 disponían de los medios tecnológicos para poner un cepo. Si hubieran dispuesto de esos medios tecnológicos, casi seguro que lo habrían puesto. Ahora, también. Diego, está bien, pero alguien del gobierno te podría decir, de verdad, hay cepo. A ver, los que reconozcan, porque Milei ha dicho que ni siquiera, que no hay ninguna regulación del tipo de cambio, pero alguien honesto te diría, hay cepo, pero con cepo en otro momento había brecha. Y ahora no hay brecha. Con cepo, en otro momento, el riesgo país era altísimo y ahora está bajando. Con cepo la inflación era del 12% y ahora del 3,5%. O sea, hay argumento para decir que aún con el cepo a este gobierno le va mejor en ese aspecto que a los otros. Yo le contesto. Primero, a este gobierno no sé si le va mejor. Le va mejor en lo que quiere mirar y encima el espejo en el cual se mira está toqueteado. Yo te contesto. Punto número 1. Si yo saco el rebote estadístico del campo, en el primer semestre el PBI cae alrededor de 7.5%. A ninguno de los gobiernos anteriores le cayó el nivel de actividad así. O sea, este gobierno le va en este campo, que es el de la economía real, peor que a todos los anteriores. Si yo miro, a ningún gobierno en 6 meses le aumentó la pobreza a 6,5 millones de personas. Con lo cual, en este campo, que es el más importante de todos, le va peor que en todos los demás. Sigo avanzando, paso el campo que ellos defienden, porque no hay que perder esto de vista. A ver, si este programa económico justamente sostiene de una manera el tipo de cambio, aumentando artificialmente la oferta de dólares con medidas transitorias que no son sostenibles en el tiempo. Primero, el blanqueo que un día se acaba. Segundo, medidas transitorias como, señores, los hago escupir dólares para pagar bienes personales y ganancias y así bajar la brecha. Los hago escupir dólares para entrar a una moratoria y bajar la brecha. Y después los hago escupir dólares para pagar gastos corrientes. Y como dijo el ministro, para pagar impuestos. Obviamente, vos te das cuenta que acá, para los que escupen dólares, la inflación en dólares pasa a ser más trascendente que la inflación en pesos. ¿Por qué? Porque todos los meses, si quieren mantener su consumo estable, si quieren pagar toda su tarjeta de crédito, si quieren pagar la luz, el gas y todos los servicios, ya sea para vivir o para producir, tienen que escupir más dólares. Entonces, acá te digo, entre los gobiernos de la historia reciente, el que tuvo la inflación más alta de todas es el gobierno de Javier Milei. Porque en 10 meses tiene 84% de inflación en dólares, y si el tipo de cambio quedara donde está hoy en día, hasta el final de noviembre, en los primeros 12 meses del año, tendría 104-105% de inflación en dólares. Lo cual quiere decir que si vos, cuando subió Milei, necesitabas escupir $100 para pagar la luz, hoy necesitas
200, o vas a necesitar después de un año, entre 200 y $210 para escupir la luz, para pagar la luz. Ahora, Diego, sí, perdóname. Y redondeo. Y nadie puede hablar de éxito cuando a final de estos 12 meses vas a tener 174% de inflación. Con la convertibilidad a esta altura del partido, hace 3 meses que la inflación era 0,5, 0,4, 0,6% mensual. O sea, cuando las cosas se pueden mirar de varias maneras. Cuando un gobierno te dice, miralas de la manera X, vos lo primero que tenés que hacer es, ¿por qué me dice que la mire de la manera X? No, está bien, pero déjame indagar un poquito más. Sí. Porque uno, entiendo que de lo que vos decís y tiendo a compartirlo, el plan económico argentino, el plan económico de Milei y de Caputo generó un costo social y productivo mucho más grande que cualquier otro plan económico en la historia argentina. Es decir, generó más pobres que la pandemia, generó más caída del PBI que la pandemia, generó más indigentes que la pandemia. Eso es así, el argumento de el problema no soy yo, sino lo que heredé, es un argumento que ningún economista serio puede validar, por lo menos dicho en esos términos. Y que todo político siempre sostiene. ¿Verdad? Bueno, está bien, eso por un lado. Entonces, es más costoso. Después lo segundo es lo que vos planteabas. Yo no sé si, claro, porque Menem asume en mayo, o sea, a esta altura, sí, en el 91 ya habían pasado casi 2 años de que asumió Menem. Todavía acá no pasaron 2 años cuando la convertibilidad baja 0,5, con lo cual... Pero la convertibilidad empieza con una inflación de 27% mensual. No, está bien, pero tarda 2 años en estabilizar. Acá pasaron 10 meses recién. No, la convertibilidad en el primer año, a esta altura del partido. No, la convertibilidad sí, pero el gobierno de Menem tarda como 1 año y medio, casi 2 años en estabilizar. Entonces, pero ponele, este gobierno, el plan fue social y productivamente más dañino. La inflación en dólares es una inflación más alta, es cierto, pero en términos concretos la inflación va bajando y después lo del riesgo país y lo demás, alguna guita que empieza a entrar por el BID que anunció este fin de semana, etcétera, muestra que el gobierno tiene chances de que con el ancla cambiaria tal vez la inflación siga bajando. Entonces el gobierno te diría lo que... A ver, el argumento básico de este gobierno es, si la inflación es un impuesto no declarado que oprime a la capacidad productiva de un país. Cuando vos bajás la inflación, la capacidad productiva va a crecer. Entonces es cuestión mentira. A ver. Eso pero ahí está el punto. ¿Por qué yo hice hincapié en la inflación en dólares? Voy por puntos. Porque que una inflación en dólares sea después de 12 meses 105% y después de 10, como ahora, 84, 85, lo que te está mostrando es que el plan es dinámicamente inconsistente. ¿Qué quiere decir? Que los costos a asumir por el plan nunca dejan de terminar, de aparecer, y los supuestos beneficios nunca comienzan a emerger de forma permanente y sostenida. Entonces la política termina fracasando y debiéndose cambiar. ¿Por qué? Porque que una inflación en dólares sea 105% te está demostrando que este programa no está hecho en términos de programación macroeconómica, o sea, a lo largo del tiempo bien confeccionado, porque eso se va a tener que corregir. ¿Y eso cómo se va a tener que corregir? Eso se va a tener que corregir en algún momento con salto cambiario y posterior aceleración de la inflación. En algún momento, que no sé cuándo será, pero no va a ser dentro de un montonazo, y la prueba de esto es que, vos fíjate que ahí se caería todo el relato porque se acaban los activos por mostrar. Por eso esto está tan oculto. Y con este tipo de cambio, y te lo sigo atando porque esto es importante comprenderlo, está todo atado y es parte de lo mismo. Uno, este tipo de cambio, ¿por qué tiene que algún día probablemente o casi seguro corregirse? Porque es un tipo de cambio que no le sirve ni para los que producen adentro, ni para el mercado internista, ni para los que exportan. Entonces, el nivel de actividad está
condenado a ser malo. Segundo, si el consumo está sostenido en base a escupir dólares que algún día se acaban, la gente que escupe dólares trata de escupir lo menos posible. Cuando trata de escupir lo menos posible, ¿cómo se hace eso? Restringiendo el consumo. Porque digo, yo no quiero escupir un poquito menos de dólares, porque es ahorro mío, fruto de meses y años de ahorro. No quiero dilapidarlo. O sea, Diego, vos imaginás que si nosotros hablamos, qué sé yo, en junio del año que viene, vamos a tener el mismo nivel de consumo y de producción que ahora, que eso no, en estas condiciones macroeconómicas, eso no rebota. No, mirá, ¿y sabes qué? Va a ser masismo de buenos modales para tener un número de PBI positivo, que aparte lo va a ayudar el rebote estadístico el año que viene. Entonces, yo creo que acá el foco va a haber que ponerlo en la segunda mitad de mandato, donde los costos de todo esto que se está haciendo, yo creo que ahí es donde se van a empezar a pagar en serio, porque vos fijate, si vos escupís ahorros, y yo no me dejaste terminar, y quiero escupir cada vez más, quiero escupir cada vez menos dólares, consumo cada vez menos. Si consumo cada vez menos o no aumenta mucho, esto implica que cae la recaudación no mejora. Si la recaudación no mejora, vas a tener, para que se entienda, un ajuste eterno, obviamente mucho más chico que el de ahora, porque ya se hizo un terrible ajuste ahora, pero ¿qué sucede? La economía nunca termina de responder y vos vas a tener un nivel de actividad que cuando mires el 2025, vos me hablaste del 2025, va a estar mucho más abajo que el 2022, que es la historia de siempre, pero con mucho más pobres. Y además, el tema a visualizar es que cuando vos escupís ahorro, ¿qué estás haciendo? Estás disminuyendo el consumo futuro, porque uno ahorra en el presente para consumir más en el futuro. Entonces, si uno desahorra en el presente para pagar cuentas en el presente, quiere decir que en el futuro va a poder consumir menos. Y como el ahorro financia la inversión, y si vos te gastás el ahorro para pagar gasto corriente, hay menos inversión. Y si hay menos inversión, hay menos producción. Entonces, menos producción es menos producción futura, es menos consumo futuro, es una economía que en el 2027, en el 2026, va a tener peores niveles de actividad que los que tenía en 2020. Ahora, Diego, si yo insisto en el lugar del abogado del diablo, diría, sí. ¿Sabés qué, Diego? Agarramos el país incendiado. Hoy, en términos financieros, por lo menos, vos mismo reconocés que está más tranquilo, ya estás pensando en el 2026, 2027, etcétera. Ese es el primer paso. Después, nuestro próximo paso es lograr ingreso de capitales, sobre todo en algunas áreas estratégicas, no sé, energía, minería, estas cosas que se hablan habitualmente, y de eso va a haber mucha recaudación, y con esa recaudación vamos a reactivar, porque vamos a tener plata para invertir en, no sé, un gobierno normal, por ahí no, pero un gobierno normal dirá, una vez que hay más recaudación, se invierte en obra pública y eso reactiva todo. ¿Qué decís? Te contesto rápidamente. Mirá qué interesante. Tanto el gobierno como economistas que apoyan el programa del gobierno, como por ejemplo Arriazu, vos fijate que siempre este programa depende que todo se dé no bien, se dé muy bien o en forma excelente, sostenido a lo largo de 2 o 3 años y todo se termine dando como ellos quieren que se dé, necesitan que se dé, en el momento justo que necesitan que se dé, que ellos después de que se dé van a hacer todo bien para que se siga dando cada vez mejor. ¿Sabes cuál es el problema? La ciencia económica demuestra que en teoría de política económica la regla es que las cosas nunca se den como vos pensabas que se dieran, sino que se dieran en forma diferente y tengas que aplicar ajustes de cambiar las políticas permanentemente. ¿Sabes por qué? Porque los resultados no dependen de un gobierno, dependen de millones de personas, de cómo reaccionan, de cómo compran, de cómo venden, de cómo producen,
pero no solamente de Argentina, sino del contexto internacional. Y yo le quiero avisar al gobierno de Javier Milei que tiene los peores. Él apunta a la inversión como variable estratégica del crecimiento, y él, según los números de Orlando Ferreres, que no es un economista expositor, tiene los peores niveles de inversión de las últimas 6 presidencias. Tiene una inversión de 13 puntos, entre 13 y 14 puntos del PBI. Sí, es un desastre. Eso es destrucción de capital. Pero como o sea, a la variable estratégica que apunta, él tiene peor, al menos hasta ahora, peor desempeño que Alberto, peor desempeño que Macri, peor desempeño que Cristina 1, peor desempeño que Cristina 2 y peor desempeño que Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá volvemos al pensamiento mágico religioso que tiene este gobierno, que si se diera todo lo que dice, debería ser un monumento al socialismo, porque el socialista, paradójicamente, es el que planifica todo al dedillo exacto, que necesita que los agentes económicos respondan como él quiera que responda, y que él después va a seguir aplicando las medidas que necesita cada una de las personas para que todo salga bien. Y el comunismo y el socialismo, en términos de generación de riqueza, ha fracasado, y la teoría liberal la demuestra. Entonces, tenemos un gobierno que en nombre de la libertad le está poniendo todos los fichines a que el socialismo funcione. Decime, Diego, entonces vos decís que la fiesta esta no existe. Mirá, te cuento. Acá hay 2 realidades totalmente diferentes. Y se los quiero explicar a tu audiencia muy sencilla. Vos tenés un mercado financiero que está exultante y con expectativas de muy positivas mirando el cortísimo plazo. Y después tenés una economía real pesimista mirando el mediano y largo plazo. O sea, hay una simetría entre los dos campos como casi nunca. Es muy sencillo. Entonces, las acciones de una empresa, así como los bonos de un país, van a subir y valer cada vez más. Sí, en el caso de las empresas producen cada vez más, venden cada vez más, ganan cada vez más plata. El gobierno, su bono van a subir más cada vez que la economía crezca más fuerte, tenga mayor nivel de actividad económica, menos pobre, con lo cual se le haga más fácil pagar la deuda. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué está sucediendo? Vos tenés del otro lado empresas que producen, comercian, venden cada vez menos, ganan cada vez menos plata, hay cada vez menos empleo, ¿ok? Y del otro lado un país, un soberano, donde cada vez hay más pobres, donde cada vez hay menos empleo, donde caen los salarios como nunca, y en el medio vos tenés un problema de deuda que entre 2025 y 2031, vos escuchás que ningún economista te habla de estas cosas, el problema de deuda va a ser mucho más grande que el que hubo en los anteriores 8 defaults. Entonces, ¿qué sucede? El desacople entre las expectativas positivas de cortísimo plazo financieras y las expectativas negativas de mediano y largo plazo de la economía real se tienen que resolver. No pueden estar desalineadas por muchísimo tiempo. Y hay 2 resoluciones. O la economía financiera hace lo que se dice el catch down y cae hacia la realidad de la economía real, o por el contrario, la economía real hace el catch up y mejora y salta hacia la realidad de la economía financiera. Bueno, la economía real, para hacer el catch up y pasar a ser optimista como la economía financiera, necesita años de inversión extranjera directa, años de inversión de argentinos que hundan la guita, que la guita se ponga a producir, que se materialice la inversión que tarda años. El mundo financiero, para hacer el catch down a la economía real, lo hace en 10 minutos,
lo digo metafóricamente, con caída de precios. ¿A vos qué te parece que es lo más probable que suceda? Y lo más probable es que la economía real, que el sector financiero termine enquilombado porque no reacciona la economía real. Igual quiero exacto. verlo, ¿no? No puede haber economía financiera optimista, exultante y que crezca si no está respaldada por la economía real, porque una acción de una empresa vale más si esa empresa produce, gana, tiene más empleados y gana más dinero y vende más. Un país puede tener bonos que valgan más si caiga el riesgo país, sí, solo sí. Escuchá, se le hace cada vez más fácil pagar la deuda y ese país crece y produce más sus empresas y tiene menos pobres y tiene más empleo y mejores salarios. Revuelta, ¿vos qué te parece que es más probable? No, está claro. Diego, te mando un abrazo grande y espero que te equivoques con tus pronósticos sobre Gago en Boca, que por lo que he visto Estoy son muy pesimistas. preocupadísimo sobre ese tema. Te mando un abrazo grande. Hablamos con Diego Giacomini, hincha de Boca. Era el hombre que durante mucho tiempo escribía los libros con Milei.